Rusia y Ucrania se matan entre sí. Una guerra que estalló en el 2022, cuyo final aún se ve lejano. El presidente Zelensky le ha prometido a la gente en su país resistir y que no van a ceder. Y lo mismo ha dicho Vladimir Putin. Y los dos están atrapados en esa retórica. Un crudo enfrentamiento donde los misiles, los drones de ataque y la tecnología militar marcan el campo de batalla. Una realidad que parecía distante para el Perú, pero que hoy golpea de cerca. Queremos noticias de ellos, queremos saber qué es lo que está pasando. 5 peruanos en hospitales gravemente heridos. Yo quiero a mi papá, quiero que lo traigan de vuelta a mi papá. Estamos haciendo todas las gestiones ante las autoridades rusas para conocer el paradero de los peruanos que han sido engañados. Frente a la embajada de Rusia aquí en Lima, estas personas están protestando, son familiares de quienes han ido engañados supuestamente para hacer otras labores en Rusia, pero finalmente han terminado en primera línea. Se iban para puestos de cocineros, de vigilantes, más no directo a la línea. Nuestros familiares los han llevado directo a la primera línea. Para mí es mi milagro que él vuelva. Nunca le pedí nada a Dios, pero esta vez le pido mi milagro, que me devuelva a mi esposo, al padre de mis hijos. Preste atención, los detalles en reporte semanal de la modalidad de los reclutadores que ofrecen jugosas cifras de dinero. El bono es un poco más, te digo, ¿ah? Tú tienes que irte con esto que es 25.000, pero en sí es más, hermano, eso sí te lo aseguro. Para ir a Rusia, supuestamente como agentes de seguridad, pero al final terminas en línea de fuego. O sea, no caigan en estas redes delincuenciales. Hemos convocado la Policía Nacional del Perú en primer caso, la Dirección de Trata, de Tráfico de Personas y de Fraude, después el Ministerio Público, también el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior. Pedimos ayuda, por favor, ayúdennos para poder traer a nuestros hermanos. Esta semana decenas de familias alzaron su voz frente a Cancillería y la Embajada rusa, exigiendo el regreso de sus seres queridos atrapados en la guerra. Tengo un niño de 8 años que el día de ayer me dijeron que mi esposo había fallecido. ¿Qué le digo a mi niño ahora? Que se queda sin padres, si así fuera cierto. El ofrecimiento de reclutadores, supuestamente intermediarios del gobierno ruso, llevó en estos últimos meses a decenas de peruanos a cruzar al otro lado del mundo. Salieron de Lima, pasaron por Francia, Turquía y finalmente pisaron suelo ruso. Todo por la promesa tentadora de recibir un bono de 20, 25 hasta $30.000. Además, el pago mensual de $3.000 hasta $5.000 por el trabajo de un año como agentes de seguridad, cocineros y otras labores que nada tenían que ver con estar en línea de enfrentamiento. Es un lugar seguro donde tú vas a firmar contrato, vas a estar bien y tu familia también, porque económicamente le vas a dejar un billete, pero el pasaje, te pagan el viático, no pagas nada, tú solamente pones tu pasaporte y te vas, así de claro. Indica que ellos están ingresando al país de Rusia para que cumplan labores en esa petrolera, como soldadura y otras cositas más, pero en un momento les dicen que van a ir a una guerra o firmar un contrato de servicio militar obligatorio. Según los testimonios, al llegar a Rusia las reglas son cambiadas. El ejército ruso les hace firmar un contrato en su idioma. Los internan en bases militares y luego a combatir. La posibilidad de mandar dinero a la familia es nula. Este es un audio de un compatriota al que pudimos acceder.
y nos han pagado menos de su sueldo. Prácticamente ni la cuarta parte del sueldo nos han pagado. Es firmar unos documentos que dicen que si la guerra sigue, nosotros nos seguimos quedando. Y eso no es el trato. El trato era que nosotros terminamos nuestro año y nos íbamos. Y encima que te van a mandar como carne de cañón. O sea, primero te van a mandar a ti para que te maten, para que el otro grupo entre por un costado. Ese es el plan que están haciendo. Los drones vienen así, o sea, ellos escuchan un zumbido. Y vienen y están que sobrevuelan. Esos les disparan o si no están viendo dónde están. Por eso tampoco son los celulares, porque los drones captan la señal de los celulares. Entonces por eso él habla solo un ratito nada más para que y corta. ¡Hasta más! Pero el enfrentamiento cuerpo a cuerpo son los que están más adelante de él. Por temor a represalias, los casos que presentamos serán sin identificarlos. Santa Rosita, tráeme a mi esposo, sano y salvo. Devuélvemelo aquí a nuestro lado. Pido para que regreses con bien. Esta mujer vive pegada a su celular esperando una señal de vida de su esposo. Tengo los nervios colapsados. Ya colapsé, todo el día tiemblo. Estoy con agüita de azar y aún así no me pasa, porque yo estoy esperando que mañana o en la madrugada se vuelva a comunicar conmigo para saber que está vivo. Su esposo, un ex militar, se dedicaba a ser electricista. Se fue el 6 de marzo a Rusia como agente de seguridad con la esperanza de mejorar la economía del hogar. Al llegar allá, el gobierno cambió su estado de visa de turista al de trabajo y lo destacaron al ejército ruso para combatir. Y esa gente mala que nos captó, por último, si le hubieran dicho la verdad para que él pudiera elegir entre sí y no, porque si él hubiera sabido a lo que iba. Bueno, uno se queda con eso de él lo eligió, pero él no lo eligió. No es su guerra, no es su país. Él iba a trabajar como un civil, como seguridad. Hay que tener en cuenta que si un peruano sirve en un ejército extranjero, primero debe de tener una autorización por parte de nuestra Cancillería. Y ninguno de los más de 100 peruanos que se sabe hasta el momento han ido a Rusia tienen ese permiso. Y una vez que ya está allá y firma ese contrato con el gobierno ruso para servir, ¿o ellos son los que le pagan o son estos reclutadores? No, el gobierno ruso le paga, es lo que nos han dicho en la embajada rusa. Entonces ahí es donde nosotros vamos a insistir mucho más con ellos para que por favor exijan, así está establecido en nuestras leyes y en nuestra constitución, que tiene que tener la autorización previa del Perú antes de que los comience a entrar en vigor ese contrato. Deben tener la plena voluntad de decirle, bueno, usted peruano quiere servir, muchas gracias, pero ¿dónde está su autorización? Hay otros peruanos que sí fueron por voluntad propia, sabiendo que formarían parte del ejército ruso. Escuche cómo este reclutador, alias Pantro, anima a nuestro colaborador que no tiene preparación militar previa. Claro, en un año tú eres un soldado raso. No vas a estar en la primera línea, ni Nicaragua, pues hermano. Los rusos tienen personas, los chechenos. Allá haces tu capacitación, después a los 5 días recién vas a firmar tu contrato como soldado. Después que termines tu término de contrato recibes la ciudadanía. Eres como ruso, con todos los beneficios igual que un ruso. ¿Y? Todo como tú puedes llevar a tu familia inclusive ahí. Que yo gano allá, ¿cómo hago llegar a mis familiares? Te dan 3 tarjetas, 2 verdes y una azul, de CPBank, el banco ruso, y puedes hacer tu giro. O puedes hacer tu giro por criptomonedas. Es algo que no es cierto, que ninguna familia aquí presente ha recibido. No pueden enviar una remesa acá. No pueden mandar ni una plata, nada. De que riesgoso es mi vida, eso. ¿Hay un tipo de seguro? Cuando llegas allá, firmas un contrato allá en ruso y hispano y latino, para que tú lo leas y lo estudies. Bien, en caso de muerte algo, también hay un billete, un dinero, pero no, sobrepasa los $100.000. Allá firmaron y todos los documentos que me mandó mi esposo vía WhatsApp está en ruso. Todos esos documentos que tú firmas tienes que leerlos en tu propio idioma.
Entonces, si tú no entiendes lo que estás firmando, ya estás incurriendo en una negligencia tuya también. Esta jovencita ha llegado de Ancash a la capital. Mi papá está con una herida en la pierna derecha. Les mandaron a desactivar drones sin tener una capacitación. Le hablaban en ruso, un idioma que mi papá, ningún peruano podía entender. Desactivando los drones es lo que a él le ha pasado ese accidente. Hola hijita, ¿cómo estás? Espero estés bien, ¿ya? Tengo la herida del pie y las cosas así. Se dedicaba a lo que era construcción civil, era maestro de obra. A él le ofrecieron el señor Pocho, cuando le dijo que iba a ir a construcción de refugios, pero después que firmó el contrato, a los 3 días les mandaron a desactivar drones. Estamos frente a una guerra distinta. Ambos ejércitos usan drones de ataque. Son cruciales para la vigilancia, detección de objetivos y ataques de precisión. El 75% de las bajas en el frente son causadas por estas aeronaves. Y esta jovencita lleva días sin saber de su padre. Rusia ha tomado control de varios territorios en Ucrania. Ucrania es un país rico en recursos naturales, rico en petróleo, tiene mucha cantidad de acero, rico en producción agrícola también. Y ahí es donde viene el interés de Rusia, ¿no? Sino también por su ubicación geográfica. Ucrania ha tratado de unirse a la Unión Europea porque ellos son beneficiarios de muchos productos que exporta Ucrania. Para Rusia veía con mucho temor el hecho que Ucrania se vaya a adherir a OTAN. OTAN es un organismo que se creó principalmente entre Estados Unidos e Inglaterra precisamente para protegerse de una amenaza potencial de Rusia. Entonces para Rusia no era tan conveniente que todos los países que lo rodean formen parte de una alianza precisamente creada en su contra. Que ayuden a mi hermano, que lo busquen, por favor. Él ha mandado su ubicación. Él pide que se vayan a buscarlo antes que le envíen a otra base, por el amor de Dios. No saben qué más hacer para traerlo a casa. Yo exijo que el consulado le ayude y que se vaya a sacarle de esa base militar. Estaba a 1.300 kilómetros de Moscú, muy cerca a la zona de conflicto. Y obviamente hay retenes, hay controles de seguridad. Uno no circula tan libremente como en otros países. Entonces, si ese connacional hubiera estado en Moscú, obviamente lo que le hubiera dicho a nuestro cónsul es: vente al consulado y aquí te vamos a ayudar. Como ha ocurrido con otros 4 peruanos. Con 4 connacionales. ¿Qué tanto puede hacer la Cancillería por nuestros compatriotas en esta situación? Las familias dicen: nosotros hemos ido a Cancillería, ya tienen los datos, ¿y por qué no los sacan a mi familiar? Es así de sencillo. Es así de rápido. Nosotros desearíamos, obviamente, traer a todos nuestros connacionales, ¿no? Darse de baja o salir. Pero ahí primero nos encontramos con la realidad de la guerra, primero. Segundo, la realidad de que están sirviendo y han firmado un contrato. Nosotros insistimos ante las autoridades rusas para que informen del estado de salud, cómo se encuentran, si eventualmente han sido hospitalizados, heridos, dónde están, y si han sido desaparecidos o fallecidos, también que nos informen eso. Y es que aún no existe una cifra oficial de cuántos peruanos se fueron a Rusia y su estado real, ya que antes de partir no avisaron formalmente a la Cancillería ni al consulado en Moscú. La Embajada del Perú en Moscú, en coordinación con la Cancillería, ha logrado el retorno exitoso de 18 compatriotas. Se tiene previsto entre el domingo y lunes la llegada de otros 9. Para quienes se encuentran en batalla y han firmado el contrato, el embajador Pedro Bravo, a cargo de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior, nos indica que lamentablemente tomaría varios meses. Entrar a una zona de guerra no es así de sencillo, ni siquiera cuando se trata de recuperar cuerpos caídos en combate, pues se requiere una tregua entre los países. Mis palabras sinceras para la gente que quiere irse por más plata que le falte, que no lo hagan. Es su propia vida, es la vida de un familiar, es la angustia de no saber si va a regresar.